Bueno, hola, buen día o buenas tardes para todos los alumnos de Derecho Laboral. Eh, Vamos a empezar a recorrer a partir de o a través de los videos eh, algunos temas del programa. Otros, como ya hemos hablado, los vamos a tratar o a desarrollar de forma presencial. Eh, el trabajo en plataforma y el trabajo presencial se van a complementar, así que parte de el contenido de una unidad lo vamos a ir eh, viendo en clase, en aula, y parte eh, a través de estos videos que también van a estar subidos a la plataforma EVA, y a partir de ellos entonces se van a, generar también las actividades que tanto áulicas como en plataformas van a tener que, que realizar. Eh, Cuando hablamos del derecho laboral, hemos visto en clase que trae toda una historia, una evolución, y de alguna manera la recepción en un ordenamiento jurídico de todos aquellos hechos sociales o de todas las necesidades sociales que hacen que necesitemos o que tengamos que tener eh, una normativa que vaya regulando las relaciones entre trabajadores, empleados por un lado, entre organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores por otro lado, y también una normativa que regule cómo es la intervención del Estado y qué límites tiene, porque de acuerdo a esa intervención van a ser también los límites que tienen esas relaciones para acordar libremente determinadas condiciones de trabajo. Entonces, como es un sistema, o como yo lo veo como un sistema, ¿no?, donde cada parte o cada sujeto tiene su lugar, y esto se plasma o se ve en, en la normativa que nosotros estudiamos. Entonces, vamos a ir a esas fuentes, es decir, de dónde surge el derecho laboral como un conjunto ordenado y sistemático de normas que regulan estas relaciones de las que hablamos. Y este preguntarnos por cómo surge o de dónde surge, se refiere exclusivamente a eso, a las fuentes eh, que consagran de alguna manera este marco dentro del cual se mueven esas relaciones, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque, bueno, para nosotros lo primero que hablamos es que el surgimiento del derecho viene de los hechos, ¿eh? Pero ahora vamos a ver cómo esos hechos entonces tienen recepción en un ordenamiento. Ordenamiento que es distinto para cada país, es decir, cada país va a tener sus propias leyes laborales, entonces cuando nosotros vamos a estudiar el derecho laboral, sobre todo cuando lo vamos a investigar, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que en Argentina hay determinadas reglas, normas, pautas o leyes que no son las mismas que para el resto de los países, ¿sí? Y yendo o eh, trabajando el material que tenemos para compartir sobre las fuentes, entonces eh, podemos partir de la Constitución. Fíjense
que esto dice fuentes clásicas del derecho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudian derecho, o han estudiado otros derechos, van a ver que la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina son las fuentes que siempre se estudian para ver de dónde surge una determinada rama del derecho, ¿sí? Nosotros, más allá de estas fuentes, tenemos otras específicas, algunas ya las empezamos a ver en clase, que tiene que ver con los principios generales del derecho laboral, pero también van a ver conmigo y van a ver sobre todo con el profesor Denis, que una ley que nos establece determinadas pautas generales en derecho laboral es complementada por un convenio colectivo, que sería una ley, una fuente propia del derecho, o a veces no hay convenio colectivo, pero hay un estatuto particular, como puede ser en el caso del servicio doméstico, un régimen especial, como por ejemplo el régimen del trabajo agrario, es decir, hay fuentes específicas del derecho laboral, que ya vamos a ir conociendo, y también están las fuentes clásicas. Incluso las fuentes que nosotros vemos por ahí no son todas las que están enunciadas en la ley de contrato de trabajo, que es la ley básica general para casi todas las actividades, casi todas, después vamos a ir viendo también por qué casi. Es casi también una regla, un poco en derecho laboral, que siempre hablemos de lo general y después vayamos viendo todas las excepciones, lo que no entra en alguna consideración que sea, o que podamos decir, bueno, se aplica a todo. No, siempre damos una regla y después vemos las excepciones. Pero bueno, la primera de esas fuentes que vamos a ver es la Constitución Nacional. Y vamos a ver también que cuanto más arriba la fuente, ¿sí? Cuanto más importante es esa fuente, más genéricas son sus disposiciones. Y después otras regulaciones, otras leyes, otras normas de menor rango, van a ir como regulando en detalle. Es como si fuéramos haciendo zoom, partimos de algo muy general, muy básico, y vamos después achicando la vista al detalle. Entonces, cuanto menor rango tenga una regulación, va a ir disponiendo más al detalle una determinada actividad o una institución dentro de una determinada actividad. Pero bueno, nosotros estamos entonces acá arriba en la ley de leyes, que es la Constitución Nacional, la que nos va a dar unas pautas muy generales, a partir de las cuales después la ley de contrato de trabajo empieza a trabajar, empieza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empieza a ir detallando o a ir poniendo en marcha, ejecutando, que me parece que es apropiada la palabra, ejecutando cada una de estas disposiciones básicas de la Constitución Nacional. ¿Dónde las tenemos en la Constitución? En el artículo 14 bis. Es decir, el artículo 14 es el que dice, bueno, todos los ciudadanos tienen derecho, en realidad son derechos de los habitantes a entrar, salir, permanecer, etcétera, etcétera. Uno de esos derechos es a trabajar. Y dentro de eso, que son garantías, porque esto está en la parte de declaraciones de derechos y garantías, dentro de esto tenemos el artículo 14 bis, o sea, dentro de este derecho de trabajar, o derecho a trabajar, está
o viene el artículo 14 bis, que de alguna manera va a precisar en qué consiste esto del derecho a trabajar. Queda en claro, y ya lo hablamos también, que nosotros vamos a hacer foco en lo que son las relaciones de derecho privado, o de empleo privado, pero que también la Constitución por ahí trata a lo que es el empleo público, o sea, esto es general para públicos y privados. Pero ¿qué es lo que determina? Dice, bueno, el trabajo en sus diversas formas, por eso les digo público, privado, sea autónomo en relación de dependencia, gozará de los siguientes derechos. Y dice, bueno, conforme las leyes que los reglamenten, es decir, va a haber leyes que van a después decir cómo ponemos esto en movimiento. Y lo primero que va a decir la Constitución es, bueno, que todos tienen derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Cuando hablamos de condiciones dignas, estamos hablando de esto que por ahí ya comentamos, ¿qué provee el trabajo más allá de un sueldo? La dignidad de la persona. Entonces, condiciones dignas significa que el trabajo le debe dar o debe garantizar esa dignidad a la persona. Y esto lo tenemos desde una remuneración, que es lo primero que se nos ocurre, hasta las condiciones de trabajo, es decir, que se trabaje en condiciones dignas implica que se cuide la salud, la integridad del trabajador. Entonces acá vemos que entra también en esto de las condiciones dignas toda la parte de higiene y seguridad. Y cuando hablamos de condiciones equitativas, estamos diciendo que toda persona que trabaja en condiciones similares debe tener derecho a retribuciones similares. Esto ya lo vamos a ver en los principios, porque esto de la igualdad o de la no discriminación también es un principio de derecho laboral. Lo siguiente es la jornada limitada. Todos los países limitan las jornadas de trabajo. Esto tiene que ver con hechos muy significativos que marcaron la necesidad de tener ese límite. En nuestro país son 8 horas diarias, 48 semanales, tenemos jornadas menores, no podemos tener jornadas mayores, a menos que sean situaciones particulares. Acá siempre viene esto de las excepciones. Pero en principio tenemos un límite para la jornada. Y esto también tiene que ver con higiene y seguridad, porque limitar la jornada implica cuidar la salud de los trabajadores. Lo mismo que tener descanso, el descanso diario, el descanso semanal, sábado y domingo, el descanso anual, las vacaciones, también tienen que ver con la higiene y la seguridad. El descanso hace que el trabajador después pueda estar en óptimas condiciones para trabajar. Si no duerme, no puede trabajar. Si no descansa el fin de semana, va a arrastrar cansancio. Y ni hablar de si no se toma vacaciones. Por eso esto está contemplado en la Constitución. Está como súper protegido este derecho al descanso. Y después tenemos otras garantías, otros derechos que consagra la Constitución, que tienen que ver con marcar límites en el contrato de trabajo. Remuneración justa, ¿qué significa esto? Que lo que se paga sea el justo precio de ese trabajo, no menos. Puede ser más, pero no menos. Y por eso dispone también el salario mínimo vital y móvil, que es la menor remuneración que puede percibir un trabajador mayor de edad por una jornada de 8 horas. Esto lo fija el Consejo de Salario y va para todas aquellas actividades que no tienen un convenio colectivo. Porque cuando hay convenio colectivo, que es una fuente de menor rango, es el convenio colectivo el que fija la remuneración básica para una actividad. Convenio de comercio, convenio de viñas, convenio de bodegas, que van a ser los que ustedes trabajen, prevé remuneraciones básicas. Cuando no hay esa
remuneración mínima, entonces es donde entra el salario mínimo vital y móvil. Participación en las ganancias de la empresa significa que hay empresas que como un reconocimiento, una retribución, un extra a sus trabajadores, le dan una suma que puede ser una suma a fin de año, una suma extraordinaria en algún momento, o puede ser que se dé esta participación en acciones. Hay empresas que les dan a sus trabajadores acciones, que esas acciones obviamente tienen un valor y que el trabajador puede venderlas en determinado momento, negociar esas acciones o conservarlas, y que es participación de la propiedad de la empresa. No se ve mucho, pero hay empresas que dan estas participaciones. Protección contra el despido arbitrario es el derecho a todos los trabajadores a que en el momento en que se quedan sin trabajo, sin una causa o sin causa aparente generada por ellos, ¿no?, puedan cobrar una indemnización. Este despido arbitrario es un despido sin causa, o es lo que la ley llama despido sin justa causa, y va a dar derecho a la indemnización. Y la estabilidad en el empleo, lo último, tiene que ver con los empleados públicos. Por eso les decía, esto va para públicos, va para privados. Empleado público no puede ser despedido sin un sumario previo donde se compruebe su inconducta, una falta, etcétera, que pueda llegar a hacer que pierda el trabajo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta en esto que en el empleo privado, que es el que vamos a estudiar, el empleador siempre tiene el derecho a despedir. Después vemos qué indemnización se paga, pero tiene ese derecho. El empleo público funciona diferente. Por eso, un poco la justificación de que funcione distinto tiene que ver con esta garantía sindical de tener estabilidad. Es una estabilidad que no es absoluta. Se lo puede despedir, pero en los casos en que él haya cometido una falta, él o ella, empleado o empleada, y que tenga cierta responsabilidad y que se demuestre a través de un procedimiento investigativo. Que quede claro siempre, lo digo en los videos y lo digo presencial, cuando yo hablo de trabajador, me refiero a trabajador o trabajadora, tengo que elegir de alguna manera de nombrarlos, no estoy hablando de géneros, simplemente de un modo de referirme a cada parte, trabajador y empleador, trabajadora y empleadora, es lo mismo. Las que enumeramos recién tienen que ver con el derecho individual que regula esas relaciones entre sujeto y sujeto, entre un individuo, trabajador, trabajadora, un sujeto que hace las veces de empleador, que puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, una organización que tenga fin de lucro o que no. Todos pueden tener empleados y todos están regidos por el empleo privado. Lo importante es siempre que cuando hablamos de un trabajador es persona física, cuando hablamos de un empleador puede ser una persona jurídica, pero eso forma parte del derecho individual. Cuando hablamos del derecho colectivo, este derecho colectivo comprende las asociaciones de trabajadores por un lado y las asociaciones, ahí está, de empleadores por otro. Y también hay un marco en la Constitución, o también hay una garantía en la Constitución. ¿Cuál es? Primero, que la organización sindical es libre y democrática. Esto, y hago un silencio porque digo, bueno, esto es así en las normas, no es tanto ni en la práctica ni en las leyes, porque la ley de asociaciones sindicales tiene algunos requisitos y hace algunas diferencias entre alguna organización que tiene
una personería gremial y otra que tiene simple inscripción. Los trabajadores pueden afiliarse o no, esto sí es una elección. Esto sí es una elección. La normativa de la Organización Internacional de Trabajo, el convenio 87, sí nos habla de la organización sindical libre o la libertad sindical. Vamos a ver en nuestra legislación interna que no es tan así. Pero bueno, por ahora no nos adelantamos. Derecho a la concertación colectiva tiene que ver con la posibilidad de generar los convenios. Ustedes van a trabajar con los convenios colectivos, van a ver que se forman a través de una convocatoria que hace el Ministerio de Trabajo al sindicato más representativo y a la Cámara que representa el sector de actividad de ese sindicato o de esa actividad, y se van a sentar en una mesa de negociación de la cual surge ese convenio colectivo, esa serie de normas particulares para una actividad, que después, o sea, normas que fijan las condiciones de trabajo de esa actividad, de ese sector. Y después va a ser homologado, es decir, después va a tener el visto bueno del Ministerio de Trabajo y se convierte en una norma que es obligatoria para todos los trabajadores de ese sector y para todos los empleadores de ese sector de actividad. Dentro del derecho colectivo también tenemos el derecho a que los conflictos se resuelvan a través de la conciliación, el arbitraje, como medios que utiliza el Poder Ejecutivo para sentar a las partes en un proceso o ante un proceso de conciliación. Y cuando esto fracasa, medidas de acción directa, como puede ser la huelga. La huelga tiene amparo constitucional, es decir, es un derecho de los trabajadores a tal punto que está consagrado en la Constitución, también en nuestro derecho interno, con consecuencias como que no se puede despedir a los trabajadores que están haciendo una huelga, también límites para los trabajadores en cuanto a cómo tienen que notificar que van a hacer uso de este derecho, qué servicios esenciales se tienen que mantener sí o sí, no pueden estar comprendidos como huelga. Pero bueno, la reglamentación tiene que ver con permitir el derecho a la protesta a los trabajadores, pero también no perjudicar servicios esenciales como la salud, el transporte, que deben estar siempre a disposición de los habitantes, de los usuarios también, ¿no? Independientemente de las necesidades que tengan los trabajadores. Protección a los representantes sindicales. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, los delegados de un sindicato que trabajan en la empresa, el delegado es el obrero, el trabajador, que a su vez hace de enlace entre el empleador, los trabajadores y el sindicato, ¿no? Pero que trabaja en el establecimiento del empleador. Ese delegado tiene cierta estabilidad para que pueda desempeñar su función. Los trabajadores que están cumpliendo funciones sindicales, porque son secretarios o forman parte de la comisión directiva de un sindicato, también tienen esta estabilidad. ¿Esta estabilidad qué significa? No es que no se los pueda despedir, sino que un poco como la que hablamos del empleado público, ¿no? Hay que hacer todo un procedimiento que se llama desafuero para que se pueda desvincular a un trabajador que tiene algún compromiso sindical, ¿sí? algún cargo sindical o el delegado del sindicato ante la empresa. La tercera parte de las disposiciones del artículo 14 bis, que es un artículo muy largo, tiene que ver con las disposiciones sobre la seguridad social. Nosotros también en nuestro programa tenemos temas de seguridad social. Son beneficios que se les da a los trabajadores por el hecho de haber desempeñado este rol o de desempeñarlo en actividad, ¿no?
que compensan de alguna manera alguna situación particular. Una jubilación compensa el hecho de haber aportado durante años a un régimen y estar en edad de ya dejar de trabajar, por cuestiones de llegar a un momento de la vida en que ya las fuerzas físicas disminuyen, o las fuerzas mentales o la capacidad también, entonces se accede a la jubilación. Este es un beneficio que trae el hecho de haber prestado un trabajo durante 30 años o durante una cantidad de años que pida la ley. El seguro social obligatorio tiene que ver con algunos subsidios que son de naturaleza laboral, el subsidio por desempleo, por ejemplo, que cubre a un trabajador durante determinados meses, cantidad de meses, hasta que consiga otro trabajo, en tanto y en cuanto haya sido despedido injustamente, no cuando renuncia, pero sí cuando es objeto de despido, entonces lo cubre el seguro de desempleo. Las jubilaciones era esto que hablábamos, ¿no? La posibilidad de estar protegido en la vejez. La defensa del bien de familia tiene que ver con, bueno, la protección de la vivienda de las personas. En el caso de los trabajadores también hay leyes que protegen la vivienda cuando es parte del trabajo. Cuando el trabajador accede a un trabajo que viene con vivienda, pasa en el ámbito rural, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se dispone que debe ser esa vivienda? Pero bueno, cuando el trabajador accede a su vivienda propia también está protegida a través de el Instituto del Bien de Familia. Y la compensación económica familiar tiene que ver con las asignaciones familiares, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación por maternidad, la asignación por nacimiento de hijo, etcétera, etcétera, compensan el hecho de tener familia que generalmente está a cargo de un trabajador o una trabajadora. Y el acceso a la vivienda digna, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el Estado promocionando la vivienda, generalmente o durante mucho tiempo, o yo creo que todavía, se les da a los sindicatos partidas presupuestarias para que hagan planes de vivienda y después los adjudican. Ha habido muchas irregularidades con esto y ha habido barrios fantásticos que se han creado con este sistema, digamos, de fondos públicos entregados a los sindicatos para realizar viviendas. Acá en Mendoza, si piensan, hay muchos barrios: el barrio Empleados de Comercio, el barrio SUPE, que es el Sindicato del Petróleo, bueno, hay varios barrios que han nacido como obreros, después se han ido mejorando, ¿no? Pero tienen ese origen. Y cuando hablaba también del seguro social obligatorio, volviendo a eso, están también las obras sociales, ¿no? Como también necesarias para cuidar la integridad del trabajador. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos con respecto a la Constitución, es todo lo que vamos a ver, y después vamos a ir viendo cómo las otras fuentes clásicas, los tratados, la jurisprudencia, la costumbre, nos va a ir creando leyes, pero esto cuando empecemos a transitar también la ley de contrato de trabajo. Vamos a ir viendo qué institución tiene su correlación no solamente con la Constitución, sino con los tratados internacionales, algunos que están
incorporados a la Constitución, otras normas de derecho internacional que no, pero bueno, todas tienen incidencia en algunas instituciones, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo, les repito, con el desarrollo de los temas. Así que bueno, hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí llegamos hoy. Vamos a ir sumando videos a medida que empecemos a transitar el programa de estudio. Y por supuesto, después de cada video, también va a estar la posibilidad de que puedan hacer sus consultas sobre los temas que vemos en cada uno. Así que me despido, hasta el próximo, espero que vean los videos, ¿sí? O sea, que no lo hagan cuando faltan 2 días para el examen, sino que todas las semanas puedan ir repasando los temas, porque es necesario después para el trabajo presencial, si no nos va a quedar como cortado, como desconectado, y tampoco sería la idea. Así que bueno, los invito a que tengan este hábito semanal, de ir viendo los temas para poder avanzar del modo correcto, del modo que sería aconsejable para cuando termine el cursado de la materia, no haya temas colgados, dirían ustedes. Así que bueno, nos vemos, la próxima será presencial, y después seguimos con los videos. Gracias.